Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. ¿Qué son las criptomonedas? Qué pregunta difícil. Ahí tengamos en cuenta que yo soy un egresado de las ciencias sociales, pero si tuviera que explicar qué son las criptomonedas, son monedas basadas en una tecnología que se llama blockchain o cadena de bloques. Donde en lugar de tener una sola base de datos en la cual dice Juancito le dio 10 pesos a Pepito, Pepito se los pasó a otro, y bueno, ir registrando todo eso como hacen los bancos normalmente, que centralizan esa información, ese registro está distribuido y se valida por un proceso matemático muy complejo que una vez que es aprobado, se copia en todas las bases de datos. Todos podemos tener una base de datos donde se registra la totalidad de esa cadena de movimientos que se produjo respecto de una moneda, en este caso en particular. Entonces las criptomonedas utilizan esa tecnología para no depender de una autoridad central que dice quién tiene qué, sino que distribuye ese conocimiento entre muchísimos actores, lo cual daría cierta garantía de que esa moneda no va a ser hurtada o que no va a desaparecer porque una autoridad monetaria... O sea, impediría el corralito, por ejemplo. Claro. Nadie podría hacer el corralito porque nadie tendría control sobre esa moneda. Eso es en principio la teoría. Claro. O sea, sería... una moneda descentralizada. Descentralizada, donde no hay un banco central, un estado que centralice, más bien son corporaciones que se juntan. No, son nodos que Ujú. registran de una manera igualitaria las transacciones. Se validan entre sí y cuando se llega a cierto volumen de validación, donde más de la mitad de los nodos dicen sí, esto es cierto, Juancito le dio estos bitcoins a Pepito, eso queda registrado en todos los libros y nadie tiene el control sobre eso. Bien. Esto es en teoría la gran ventaja, la descentralización. Por eso atrae tanto a anarquistas como a libertarios, digamos, a los que están en contra del Estado por izquierda o por derecha, porque dicen, bueno, con esto nos sacamos de encima la intervención del Estado, que nos saca impuestos, que nos limita, que nos controla y demás, y podemos hacer las transacciones libremente, y es como el sueño húmedo de un capitalismo totalmente liberalizado donde nadie produce ruido. La libre oferta y demanda. Y acá aparece Facebook con su propia criptomoneda que lanzaría para el año que viene. Libra, ¿verdad? Libra, sí. Bien. Que está teniendo bastantes problemas y hay serias dudas de que la pueda lanzar. Porque, ¿por qué? Bueno, en principio Libra tiene la particularidad de que como criptomoneda es bastante poco descentralizada. Porque, Facebook quiere lanzar su propia moneda. Facebook necesita expandirse hacia otras áreas porque el mercado publicitario tiene un techo que no parece subir demasiado en este momento, digamos. Ellos se comieron la torta publicitaria de los grandes medios de comunicación y ahora tienen el problema de que no pueden seguir creciendo meteóricamente como lo venían haciendo. Y apenas crecen un poquito menos, el mercado los castiga. Entonces, ¿cuáles son los negocios más tentadores que existen? Bueno, el financiero claramente es uno de ellos. Entonces Facebook dice, bueno, yo voy a sacar una moneda, pero dice, no la voy a sacar yo, porque ya tiene serios problemas de críticas por su tamaño, críticas acerca de que está construyendo un monopolio que va a hacer que sea imposible competir con Facebook. Entonces desarrolla la tecnología, pero dice, vamos a crear una comisión de empresas que van a regular esta moneda para decidir cómo funciona democráticamente. Entonces invita a un montón de otras empresas, entre las cuales están PayPal, Visa y Mastercard, que obviamente dicen, bueno, si esto es lo que se viene, más vale que yo esté desde el principio. Sí, porque los que se resistieron al tsunami tecnológico en general terminaron perdiendo. Yo pensaba en Blockbuster frente a Netflix, por darte un ejemplo extremo. Pero bueno, ese es el tema. Entonces, simula de alguna manera Facebook que está haciendo una moneda descentralizada, invitando hasta 100 empresas a formar parte de esa comisión que va a decidir sobre el destino de Libra. Solamente 20 y pico se sumaron en un primer momento. Cuando empezaron las críticas, incluso algunas se llegaron a bajar. ¿Cómo funcionaría Libra? Funcionaría en base a Facebook, ¿sí? Tenés una billetera en la cual vos guardás el dinero y le pagás a cualquier persona en cualquier lugar del mundo sin fricción. Es decir, no hay el problema del banco, de tener... La tecnología haría que todo parezca mucho más simple. Menos burocrático. Menos burocrático. Lo cual plantea obviamente el tema de, bueno, está bien, ¿y cómo evitamos el lavado de dinero? Claro. ¿Sí? Facebook dice, bueno, con esta moneda nosotros vamos a llegar a todos los rincones del mundo que tengan un celular. Entonces, África, por ejemplo, donde hay millones de personas que no tienen acceso al crédito, que no tienen acceso a servicios bancarios, podrían utilizar Libra de una manera muy simple. Entonces, si es simple,
¿cómo haces para evitar el lavado de dinero como mínimo que se use para transacciones de narcotráfico y demás? Y si lo haces trazable y lo haces controlado y demás, pierde la simplicidad que era justamente el mayor atractivo que tenía Facebook. Entonces ahí hay todo un problema que esta vez desde el Congreso de los Estados Unidos se dieron cuenta un poco antes de que se les escapara la tortuga, digamos, con lo que pasó con la publicidad. Cuando se quisieron dar cuenta, los medios de comunicación masiva de Estados Unidos ya, algunos están en la lona, están despidiendo gente, están reduciendo sus plantas, y mientras tanto, ahora cuando Facebook sale metiéndose en el mercado financiero, los bancos rápidamente dijeron, guarda que acá nos la dan a nosotros y vamos a quedar nosotros también tecleando. Entonces, son un poder nada menor, rápidamente lograron que el Congreso de los Estados Unidos pida más explicaciones acerca de cómo va a funcionar esta moneda, cómo hacer para que no evada impuestos. Yo me imaginaba, si Libra efectivamente sale, me imaginaba prácticamente todos los argentinos rápidamente pasando sus pesos a libras, para luchar contra la inflación, porque sería medio como dolarizarlos, y aparte generaría todo un mercado en negro. ¿Cómo hace la AFIP para controlar quién compra qué en nuestro país? ¿Cómo hace para cobrar el IVA u otros impuestos en esa moneda que está dentro de una burbuja opaca sobre la cual no sabemos nada? Escapa a los controles estatales absolutamente. Que es un poco lo que pasa con Mercado Libre y lo que se está discutiendo ahora en la Argentina. Vos metés la plata en Mercado Libre y después hay un montón de transacciones que Mercado Libre te tiene que contar que se produjeron o no. Y mientras tanto, ahí adentro es un mercado en negro sin registro y muy difícil de saber fehacientemente qué es lo que está ocurriendo ahí adentro. Claro. Entonces, ahí hay una disputa que hace que sea muy difícil resolver, por un lado, mantener la simpleza del modelo de Libra y al mismo tiempo dar garantías de que no se transforme en una máquina de limpiar dinero, de lavado de dinero. ¿Y no actúa de alguna manera también esta cuestión que vos señalabas de que es una forma también que circule dinero en forma fácil, sin trabas burocráticas, etcétera, etcétera, si no es una manera también de facilitar el endeudamiento de las distintas capas sociales, incluso las capas sociales más bajas, que puedas endeudarte más rápidamente? Sí, ¿no? sí. Y aparte, vos pensás que no solo te podés endeudar, sino que vos tenés una trazabilidad, mejor dicho, vos no, Facebook en este caso, las empresas que controlen eso, tiene una trazabilidad de cada transacción que se haga. Entonces, si estamos pensando en el nivel de poder que dan los datos acerca de las transacciones que efectivamente hace una persona, qué compra, cuándo, el detalle que ni siquiera por ahí la persona tiene acerca de en qué gasta sus recursos, se amplificaría un nivel tremendo, dándole un poder gigantesco a estas corporaciones de operar con esos datos en función de sus propios intereses, como ya lo está haciendo descontroladamente, para vender publicidad, pero también utilizar esos datos para toda otra serie de manipulaciones en general que, digamos, ya nadie puede controlar. Claro. ¿Y qué relación tendría esa criptomoneda, el Libra en este caso de Facebook, con el dólar? Porque hay una moneda de referencia a nivel mundial que es el dólar, digamos. Bueno, Libra, para evitar la volatilidad que tienen monedas como Bitcoins, que un día está a $2.000, al mes siguiente está en 20.000, baja a 6.000 y demás, producto de la especulación, porque Bitcoin es sobre todo, en mi opinión al menos, puede haber nacido, digamos, de una idea original para probar algo de la distribución del dinero y demás, pero en la práctica es una fuente de especulación financiera. Bueno, Libra quería evitar eso y dijeron que iban a tener un respaldo en moneda real, ¿sí? Dólar, yen, euro, una serie de canasta de monedas. Una canasta de monedas. Entonces vos, para comprar libras, no era que la minabas como ocurre con Bitcoin, que es un proceso un cálculo matemático, digamos, que tenés que hacer para ganar nuevo dinero, o vender cosas, por supuesto, sino que se iba a basar en dinero realmente existente y aprobado por los bancos centrales. Entonces, de esa manera le da respaldo y le da mayor estabilidad al valor de la libra para dar más confianza al público en general y a los bancos y a los estados. Bueno, y acá aparecen un poco, vos lo mencionabas, las fintech también, ¿no? Para explicar un poco qué son la fintech y que
Algunos diarios de economías y finanzas incluso recomiendan algunos para burlar las restricciones cambiarias, el cepo, sobre todo el último cepo más estricto que aplicó el gobierno nacional. Bueno, pero es que es lo mismo que siempre. La tecnología se ofrece como una forma de hacer cualquier tipo de actividad sin la fricción del mundo real, ¿no? Pero es muy canchero, llamo a un auto y simplemente hago clic y ya está. Ya está. Ahora, pero por detrás hay un modelo de negocios. Claro. Hay una regulación o no regulación. Entonces, el poder financiero encontrado en muchas de las tecnologías y de las plataformas, un vehículo para construir ese mundo ideal de la falta de regulación y las no restricciones. Y eso está teniendo impacto más visible en, qué sé yo, en los taxis, por ejemplo, Claro. Con el caso de Uber, pero está teniendo efectos más sutiles acerca del control que puede tener realmente un país sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras. En este momento resulta casi inimaginable la posibilidad de restringir qué es lo que entra o no entra a través de la fibra óptica, ¿no? Rápidamente se hablaría de censura y demás. Pero, digo, nosotros regulamos en nuestro país qué medicamentos entran, por ejemplo, porque pueden producir un daño en la sociedad. Es tan delirante pensar en restringir el ingreso de ciertas aplicaciones y ciertas plataformas al país porque no corresponden con el modelo de país o de crecimiento económico que se plantea. Esto no es un delirio. En países como Corea del Sur, que distan mucho de ser luditas o estar en contra del desarrollo tecnológico, a Uber no lo dejaron operar. Y cuando queriendo operar, le hicieron un juicio a su CEO, lo metieron preso, digamos, y se persiguió a quienes no respetaban las leyes locales. ¿Y hay alguna relación o qué posibilidad hay de que las fintech y todas estas nuevas tecnologías en el mundo de las finanzas pueda tener algún vínculo con la fuga de capitales y las guardias fiscales? Es que justamente la tecnología puede ser un camino para evitar todo tipo de regulaciones. Entonces, a partir de ahí, en la medida en que no estén los mecanismos, primero que no estén las regulaciones, y después no estén los mecanismos para hacer que esas regulaciones sean efectivas, es muy difícil saber qué es lo que ocurre con esa moneda, con esos recursos. Hoy ya se fuga a través de los bancos con hacer un clic, digamos. Imagino que por fuera de los bancos este tipo de tecnología, como vos decís, menos controles todavía, más libertad para el movimiento de grandes capitales. Claro, ¿no? pero hay un conocimiento acerca de, bueno, cuáles son los mecanismos que existen y existe algún tipo de trazabilidad sobre los movimientos bancarios que entran y salen del país. La UIF, la Unidad de Información Financiera, tiene algunos mecanismos para hacerlo. Ahora, en lo que ocurre con la fintech, en la medida en que no estén reguladas, que no haya, como decía antes, que no haya un conocimiento, una capacidad técnica de hacer efectivo un control sobre esas monedas, y bueno, son una vez más una herramienta para los más poderosos para hacer lo que quieran. ¿La uberización no está planteando una vuelta de tuerca al paradigma neoliberal?